todos, hola familia minera. ¿Tú sabías que una dieta balanceada y saludable nos protege de las enfermedades? Hoy tenemos la entrevista a la licenciada en nutrición Fiorella Maratuech Sánchez, especialista en nutrición clínica, quien hablará sobre el tema de alimentación saludable. Te invito a verla y a practicar las recomendaciones que como especialista nos brinda para cuidar nuestra salud. Hoy día nos encontramos con la licenciada en nutrición Fiorella Maratuech Sánchez. Ella es una experta en nutrición clínica y actualmente viene desempeñándose en el Hospital San Juan Bautista de Huaral. Ella cuenta con 8 años de experiencia en lo que es nutrición y también referente a las empresas mineras. Fiorella, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida a Crónicas Mineras. ¿Cómo estás? Buenos días. Feliz de que me hayan invitado y de compartir mis experiencias como nutricionista en un punto tan importante, ¿no? Que es la alimentación y sobre todo de las personas que trabajan en minas. He tenido experiencia, tengo 8 años que he venido compartiendo en diferentes empresas, ¿no? Dándole un poco de mi experiencia y ayudando también al bienestar del minero. Así es, Fiorella, conversaremos bastante. El tema puntual es alimentación saludable. ¿Cómo es la alimentación en la minería? Definitivamente la alimentación de cualquier persona va a depender mucho del tipo de actividad física, va a depender mucho de la actividad que realiza, del clima, ¿no? Hay muchos factores que involucran a lo que es una alimentación. En lo que es la alimentación minera, por lo general, ¿no? Ellos trabajan en altura y trabajan con mucha presión. Entonces, la alimentación en ellos es un factor importante, porque depende de la alimentación es que vamos a tener un rendimiento. Y de repente las empresas lo ven como que si por ahí mi personal empieza a declinar o a tener una falta de alimentación, obviamente vamos a tener un ausentismo en el trabajo. Así que la alimentación del minero debe ser acorde a las actividades que ellos van realizando o que están encargados de realizar. Debe ser una alimentación completa y que cubra todos los requerimientos de todos los nutrientes, ¿no? Proteínas, carbohidratos y grasas, sobre todo también las vitaminas y los minerales, ¿no? Porque a veces tendemos quizás a darle demasiada cantidad de alimentos, pero no cubrimos los requerimientos nutricionales fijos de un personal minero. Claro que sí, es muy importante eso, ¿no? Que la alimentación sea saludable. Entonces, ¿cómo sería la alimentación de acuerdo a la actividad que realiza el minero? Por lo general, sabemos que ellos trabajan en altura. Exacto. Entonces, y hay algunos que desempeñan actividades administrativas y hay otros que desempeñan actividades de supervisión y hay otros, pues no, como en el caso de que son más la parte obrera, los mecánicos, los eléctricos que están más acorde y realizan mayor tipo de actividad. Y no hay que dejar de lado que también que la tecnología nos está ayudando muchísimo en lo que es el trabajo ya brusco que quizás antes sí se realizaba. Entonces, hay que tener cuidado en estos 3 grupos de, digamos, de trabajadores o de personas que están dedicados a este rubro. Si nosotros estamos de repente en áreas administrativas y si estamos trabajando en altura, debemos ver que la digestión en sí en altura es un poco más lenta y no puedo consumir tal cual cantidad de alimentos de repente de un supervisor o de un obrero, ¿no? Hay que cuidarnos ahí. Debemos de cubrir un aproximado máximo hasta las 2.400 kilocalorías de repente, ¿no? Y esto estoy hablando con algo máximo porque también va a depender mucho de la edad de la persona. Si estamos hablando de un supervisor, una persona que sale a campo pero que no realiza mucha actividad física, ¿no? Ahí podemos aumentar un poquito, en el caso de las calorías, hasta 2.600 kilocalorías. Y si ya hablamos, pues, ¿no? De un obrero, un mecánico, un electricista, que ellos sí están en movimiento, pues, constante, ahí sí ya podemos abarcar hasta las 2.800 kilocalorías, ¿no?
para poder cubrir ese requerimiento que ellos necesitan. Entonces es importante cuando nosotros establecemos la alimentación de acuerdo a la actividad minera, en qué tipo de actividad me voy a encontrar y tal vez de dividir grupos para no llegar a la sobrecarga alimentaria, porque esto nos puede llevar, pues, ¿no? O nos puede contraer algunas enfermedades crónicas no transmisibles, que lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que la actividad minera, si bien es cierto, es una actividad fuerte, hay que saber, ¿no? En qué tipo de repente, en qué tipo de funciones voy a realizar para poder saber qué cantidad de energía tengo que consumir en el día para poder cubrir mi requerimiento total. Claro, ¿podrías ampliarnos un poquito dando un ejemplo? ¿Qué constaría un desayuno para una persona administrativa y también para una persona de la parte operativa, ¿no? La persona administrativa, por lo general, vamos a estar sentados todo el día, ¿no? No hacemos muy poca actividad física. Entonces, un desayuno, vamos a hacer un comparativo. Un desayuno para una persona administrativa podríamos restringir de repente los equivalentes de carbohidratos, ¿no? Cuando yo hablo de los equivalentes de carbohidrato, hablo de cuántas porciones o cuántas raciones de carbohidratos voy a comer. Yo pudiese tomarme de repente un jugo, que ya es una fuente de energía, de carbohidratos, de azúcares. Eso se lo puedo dar de repente a una persona operativa. ¿Por qué? Porque el jugo contiene mayor porcentaje de azúcar que de repente comerme la fruta entera, ¿no? Claro. Entonces, vamos a decir que un administrativo me debe consumir frutas enteras y un operativo me debe consumir un jugo de frutas. Bien. Vamos a ver en los que son los panes. Nosotros tenemos una cultura de comer pan, que si no hay pan en el desayuno, nos desesperamos, ¿no? Exacto. Entonces, podemos comer un pan, ¿no? Porque puedo acompañarlo con una taza de avena o de repente con otro cereal que puede ser una quinoa, un pumpkin, ¿no? Puedo comer un pan y puedo tomar mi avena o mi quinoa, a comparación de un operativo que de repente va a necesitar un poco más, ¿no? Podemos darle o 2 piezas de pan o podemos darle un plato de repente de segundo, ¿no? De comida, pero en menos porcentaje, en menos proporción de un comparativo a un almuerzo. Y en cuanto a los que son las proteínas, es lo que a veces dejamos un poco de lado. Estamos mal acostumbrados a que nuestro desayuno no contenga proteínas, ¿no? Siempre queremos o el pan con de repente con mantequilla o con palta, o lo queremos con eso y ahí lo dejamos. No, pero tenemos que consumir proteínas, así que podría acompañarse tranquilamente con un huevo sancochado o 2 cucharadas de atún, ¿no? O de repente con un pollito deshilachado, o de repente con un tipo de jamón que no contenga tanto porcentaje de grasas ni de sal, a comparación, ¿no? De una persona operativa que ellos sí, pues, ¿no? Pueden comerse de repente una presa de pollo, o pueden comer un poco de carne, o podemos comer huevos, ¿no? Dependiendo de cómo va su presentación de desayuno, que por lo general ellos sí pueden consumir un segundo, ¿no? Un plato de segundo o un plato de repente, también algunos solicitaban mucho, recuerdo sus sopas, ¿no? Sus sopas en las mañanas, pero que sí lo pueden consumir obviamente porque su desgaste energético es superior. El administrativo no, el administrativo hay que procurar no pasarnos, ¿no? De consumir de repente una pieza de pan, una fruta picada, una taza de avena y me puedo comer un huevo sancochado, ¿no? En lo que es el almuerzo, por ejemplo, el administrativo me debe consumir un porcentaje un poquito más alto de lo que son hidratos de carbono complejos, o sea, un poco más de ensaladas, ¿no? Vamos a consumir ensaladas, vamos a las raciones o los equivalentes de carbohidrato, las porciones de carbohidrato deben ser acorde a sus características físicas, ¿no? El sexo, si soy hombre, si soy mujer, entonces debemos de consumir una máximo o 2 porciones de carbohidratos, que podría ser medio tubérculo, podría ser un trozo de choclo de repente, o puedo comer 6 cucharas a 8 cucharadas de arroz y una porción de carne, ¿no? Y un vaso de refresco con una fruta entera, a comparación de un operario que sí, pues, ¿no? Si bien es cierto, sí tiene que comer fibra, sí tiene que comer ensalada, pero las porciones tienen que ser un poco más, ¿no? De repente vamos a irnos a 3 porciones de carbohidratos o 3 equivalentes de carbohidratos en el almuerzo
y el porcentaje de proteínas también es un poquito mayor, ¿no? Es un poco mayor porque obviamente hay que cubrir un requerimiento energético superior. Y ahí sí puede ir acompañado de una entrada, ¿no? De quizás una entrada a base de papa, una entrada a base de fideos, ¿no? Una entrada a base de algo que ayude a que este operario me dure un poquito más, ¿no? Al tipo de actividad que realiza. Pero a veces nosotros estamos mal acostumbrados que si comemos un arroz con pollo y no hay una papa a la huancaína, como que nos quedamos un poco, pues, Exacto. tristes, ¿no? En las cenas también, ¿no? Por ejemplo, los administrativos, por lo general, dormimos en la noche, nuestras 8 horas o 6 horas posiblemente, pero vamos a dormir. A comparación del operario, no. El operario hay algunos que rotan. Entonces, si yo Exacto. voy a trabajar de noche, tengo que comer, ¿no? Un aporte energético correspondiente a lo que me va a hacer durar toda la noche. Por más que haya dormido en el día, la noche es noche y tengo que acomodarme. Pero si soy un operario que he trabajado de día y me voy a ir a dormir, ahí también hay que ver que no Claro. podemos comer la misma cantidad de alimentos porque yo ya voy a descansar y cuando nosotros descansamos tendemos a metabolizar más lento. Entonces eso también me va a ayudar a que yo tenga pues un sobrepeso, una obesidad o presente a cualquier tipo de enfermedad crónica no transmisible. Nos ha dado bastante ayuda porque muchas personas pensamos la alimentación es igual, ¿no? Y no es así, es por cuidar nuestra salud, es para evitar enfermedades posteriores, ¿no? Y después no estar quejándonos de la obesidad, ¿no? Que también eso perjudica cuando uno trabaja en altura, ¿no? ¿Qué hábitos nos recomendarías dentro y fuera de la mina? Los hábitos alimentarios van de acuerdo a, digamos, a lo que nosotros vamos consumiendo, ¿no? A veces también observamos que en Mina consumimos gran cantidad de alimentos que están fuera de digamos, de nuestro esquema alimentario, ¿no? Si bien es cierto, a nosotros nos brindan desayuno, almuerzo y cena, y se supone que esos 3 o 4 alimentos que nos dan cubren los requerimientos, nosotros tendemos a comer otras cosas fuera de nuestra alimentación, ¿no? Es bueno quizás no limitarnos a algunos alimentos que tendremos a comer fuera, pero hay que tener cuidado porque ese tipo de alimentos nos puede desencadenar algunos problemas de salud. De repente, el consumir el exceso de alimentos ricos en sal, ¿no? Por ejemplo, nosotros tendemos a tener una cultura también que nos gusta comer los alimentos riquísimos en sal, nos gusta solicitar a veces embutidos. En algunos campamentos hay la posibilidad de que te dan carta abierta, de que tú puedes consumir todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí se observaba, por ejemplo, que los administrativos pedían demasiados embutidos, son alimentos riquísimos en sal, riquísimos en colesterol, y que esa cultura la llevamos fuera de Mina también, porque estamos acostumbrados a esa línea, ¿no? ¿No? Sin pensar que esto nos va a traer algún daño en la salud. También habían las opciones de que podíamos de repente consumir en vez de fruta, un postre, ¿no? Podríamos elegir o una mazamorra o un helado o una fruta. Y nos vamos obviamente por el helado y dejamos de lado la Sí, fruta. Y no, exacto. entonces ese tipo de repente de hábitos hay que ir cambiando. Porque ojo que si nosotros llevamos esa costumbre, la llevamos a casa. Y en casa tenemos niños y los niños observan eso y después queremos corregir y ya no podemos porque nosotros somos el modelo. Así es. Somos el modelo que ellos siguen nuestra línea. Entonces, hay que corregir desde nosotros mismos, ¿no? Así que cuando nosotros estemos frente a una línea de servicio y nos brinden en el desayuno de repente, si soy un administrativo y me dan a elegir entre un jugo de frutas o me dan a elegir o una fruta picada, hay que elegir la fruta picada. Si me dan la opción de elegir unas aceitunas y me dan la opción de elegir un chorizo, hay que elegir las aceitunas porque son alimentos que me van a traer beneficios a mi salud. Si estoy en el almuerzo y me brindan un helado y me brindan una fruta o una mazamorra, hay que elegir la fruta, porque voy a obtener mayor cantidad de nutrientes de una fruta, ¿no? Si estoy en por las cenas, me invitan una mazamorrita de repente, o me invitan un queque, o me ofrecen un dulce o algo elaborado, hecho a base de harinas, ¿no? Hay que elegir de repente la mazamorra porque contiene menos porcentaje
de harinas simples, ¿no? Entonces hay que tratar de ir balanceando un poco la alimentación, tanto dentro como fuera de la mina. Hay que tratar de elegir, ¿no? Saber elegir de repente, preguntar o consultar un poquito más cuáles son los alimentos que me podrían traer mejores beneficios. Y cuando estamos fuera de mina, definitivamente, pues ahí como que nos desbandamos un poquito, porque si bien es cierto, a veces Así estamos es. un poco prohibidos, ¿no? O estamos monitoreados, que ya te está viendo la nutricionista, la asistente, te está viendo todos, entonces llegamos a casa y nos desbandamos con los pollos a la brasa. Claro que queremos compartir en familia, pero hacerlo todo con moderación. Nadie dice que no lo hagamos, pero que lo hagamos con moderación. Hay que tratar de llevar un poquito de la cultura de repente, de no consumir alimentos ricos en sal, de evitar todos los alimentos que tengan azúcares, ahora los que tengan grasa. Felizmente ahora que ya tenemos los alimentos por lo menos enmarcados, que son ricos en sodio, ricos en azúcares, ricos en esto, entonces tratar de enseñar que hay que evitar el consumo, ¿no?, de estos alimentos para poder evitar cualquier riesgo que pueda aparecer a lo largo de la vida, ¿no? Hay muchos mineros, cuando decimos mineros hablamos en general, ¿no? En todo En el general. personal administrativo, el personal operativo. ¿Qué consecuencias trae el consumo inadecuado de los alimentos? A veces nosotros estamos asociados, por ejemplo, cuando nos hacen nuestro tamizaje anual, se observaba que el personal tenía los triglicéridos altos, ¿no? Ya pasaban de 150, estaban en 180, algunos llegaban hasta 200 y decían, pero yo no como frituras, yo no como grasas, ¿no? Exacto. Pensamos a veces que las grasas son los que nos traen las consecuencias, pero les comento que no, lo que nos trae las malas consecuencias es el consumo exagerado de azúcares, y no azúcar común, ¿no? Sino que ya que estamos comiendo el bizcocho con la gaseosa, ya que las galletas, ya que los chocolates, entonces ese azúcar que nosotros no metabolizamos, que no utilizamos, nuestro cuerpo lo tiene que transformar en algo, porque él se desespera, nuestro hígado se desespera y dice, ¿qué hago con tanto azúcar? Entonces lo transforma en triglicéridos, ¿no? ¿Y dónde se alojan los triglicéridos? En las arterias, ¿no? En las arterias, se van alojando en las células adipositas y nos van creciendo un poco más, estas células se van agrandando y nos vamos obviamente presentando los problemas de sobrepeso, van a aparecer los problemas de obesidad, van a aparecer en algunos casos peores, pueden inclusive aparecer diabetes, Exacto. las hipertensiones, ¿no? Son enfermedades que se observan en el personal minero. No es que pueden o que van, no, se observan y lo he visto de cerca, ¿no? Inclusive en algunos hasta anemia, ¿no? Porque no les gusta comer carne, no hay costumbres de comer carnes, ¿no? Entonces dejan de consumir alimentos o exageran en consumir alimentos o no cubrimos de repente el requerimiento de proteínas que debemos consumir y obviamente pues esto va generando que aparezcan las famosas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Exacto. Y hablando sobre estas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cuáles son? Las enfermedades crónicas no transmisibles son las enfermedades que nosotros vamos generando por nuestro desorden alimentario. ¿Ya? Aquí puede aparecer el sobrepeso, que es una de las primeras, luego la obesidad, luego va a aparecer la diabetes, va a aparecer las lipidemias, ¿ya? El colesterol, los triglicéridos, va a aparecer la anemia también, está considerada como una enfermedad crónica no transmisible, ¿no? Que esto de aquí después va a ir generando otras enfermedades crónicas ya, pues, un poco más severas, ¿no? Pueden desencadenar en los casos más extremos un cáncer, por lo menos, ¿no? Generar, pues, de repente cálculos vesiculares, nos va a aparecer la famosa gastritis, que le echamos la culpa al aderezo de las comidas, pero no le queremos echar la culpa de repente al exceso de harinas, ¿no? Que nosotros vamos consumiendo. Entonces, a mayor cantidad de azúcares, nuestra vesícula empieza a trabajar menos y esa bilis se va concentrando y se van formando las famosas piedras vesiculares. Aparece una gastritis y le echamos la culpa a la comida, que la comida tiene grasa, que la comida tiene esto, que eso me hace daño. Y no es la comida, es sino otros alimentos que nosotros vamos añadiendo y van produciendo este tipo de enfermedades. ¿Qué tan daño hace el ají o el ceviche después de una noche de festejo que tienen o ingerir alcohol?
al día siguiente pues van a consumir ceviche o toman una sopa con bastante ají, ¿no? Como dice, para curar la resaca, ¿no? ¿Qué tan daño hace el ají? El alcohol es una de las bebidas que, ¿qué es lo que produce el alcohol? Para que lo podamos entender un poquito, ¿no? Claro. El alcohol se absorbe a nivel del estómago, para empezar ahí, ¿no? Entonces, se absorbe a nivel del estómago y esto, como el alcohol se mete inmediatamente en la sangre, produce una deshidratación. Es por eso que a veces cuando tomamos queremos ir al baño constantemente, es porque nos empieza a deshidratar, ¿no? ¿Ya? La deshidratación al día siguiente, por decirlo así, nos empieza, pues, ¿no? Los dolores de cabeza, nos empiezan por ahí algunos mareos, nos empieza Claro. un poco de la sensación de la boca seca y queremos, pues, saciar la necesidad de cubrir esos electrolitos que nos hace falta y queremos y soñamos con nuestro caldo de gallina o Exacto. soñamos con nuestro ceviche, porque es un alimento que es una preparación que es sabrosa, ¿no? Que Exacto. pues entonces tiene abundante sal, tiene limón, entonces esa sensación de simplemente de olerlo ya empezamos con nuestras glándulas salivales porque estamos deshidratados y queremos consumir algo para poder hidratarnos, ¿no? Lo mismo ocurre con un caldo de gallina. Va a pasar que vamos a consumir mayor porcentaje de sal de la que deberíamos consumir. Y como nuestro cuerpo, digamos que está hambriento de minerales, va a empezar a afectarnos, lo cual nos puede llevar definitivamente pues a perjudicar algunos órganos. Hay que recordar que desde mi punto de vista como nutricionista, yo siempre digo que el hígado para mí es el órgano fundamental dentro de la alimentación. Gracias al hígado, ahí es donde se metabolizan todos los alimentos. Entonces, si no cuidamos ese órgano tan importante en nuestra alimentación, vamos a perjudicar después absolutamente todas las funciones, porque ahí se metabolizan tanto alimentos como los medicamentos. Entonces, hay que tener cuidado porque sí, pues va a empezar a afectar eh, la función hepática, ¿no? Y ahí va a empezar a también otro tipo de factores. Vamos a afectar los riñones también, que es el otro órgano importante dentro de la alimentación, que no lo consideramos todos, pensamos que es el estómago, pero el estómago solamente es la maquinita que tritura, pero el que hace todas las funciones de nutrición es el hígado. Claro. Entonces, hay que cuidarlo, ¿no? Y si consumimos alcohol, lo primero es hidratarnos, pero no tratar de hidratarnos con un ceviche o tratar de hidratarnos con un caldo de gallina. Lo mismo es con el ají, ¿no? El ají es un alimento sumamente irritante. Ujú. Entonces, estamos con el estómago vacío, estamos deshidratados, vamos a consumir un alimento que crudo, en el caso del ceviche, ¿no? Donde nuestro estómago va a empezar a trabajar más y le vamos a poner ají, vamos a irritar más todavía y vamos a hacer que trabajen más todavía nuestros Sí. órganos, ¿no? Y esto de repente al momento no lo podemos sentir, pero a la larga nos va a traer consecuencias serias, ¿no? Toda acción que nosotros tengamos ahorita, las consecuencias son posteriores, no son inmediatas. Y a veces eso como que no digo, ay, no me hace daño, a mí no me pasa nada, eso yo hago siempre, eso nunca me ha fallado. Pero después el cuerpo nos pasa factura. Entonces hay que cuidarlo ahora para mañana más tarde seguir disfrutando con una buena calidad de vida. ¿Qué recomendaciones le darías pues a nuestros amigos mineros para los hábitos, ¿no? De alimentarios tanto fuera como dentro de la mina? Para nuestros amigos mineros tan extrañados por mí, bueno, primero es escuchar a mi cuerpo, saber qué es lo que quiere mi cuerpo y tratar de cubrir sus necesidades. Así como cubrimos las necesidades de nuestra familia, también hay que cubrir las necesidades de nuestro cuerpo. Mi cuerpo necesita hidratarse, mi cuerpo necesita estar hidratado y la única manera de hidratarnos es teniendo un consumo adecuado de líquidos que sean bajos en azúcares. Mi cuerpo necesita consumir proteínas para que mi cabello, mis uñas, las heridas que yo me pueda hacer cicatricen lo más rápido posible o lo más pronto posible. Entonces, procurar consumir proteínas o alimentos que contengan proteínas que sean de fácil digestión, que sean alimentos bien cocidos, porque a veces nos gusta comer alimentos semicrudos,
fuera de mina, ¿no? Nos gusta de repente no consumir el pescado. Entonces, tratar de consumir más pescado, tratar de consumir carnes blancas de repente, ¿no? Para poder tener una mejor digestión. Hay que acordarnos que en mina la digestión es lenta porque por la mayoría son en altura y en altura la digestión tiende a ser más lenta. Entonces, disminuir un poco el exceso de alimentos ricos en grasa como las carnes rojas, los embutidos, ¿no? Para facilitar la digestión. Disminuir el consumo de azúcares, ¿no? Las gaseosas, por ejemplo, ¿no? Hay que dejarlas de lado. Si bien es cierto, en un compartir, que te inviten un vasito, pero no que sea una necesidad de tener una botella de gaseosa en la mano o una necesidad de tomar una gaseosa diaria, porque hay costumbres. Hay que tratar de disminuir ese tipo de costumbres. Y las grasas, no satanizar las grasas. A veces pensamos que las grasas son malas. Las grasas no son malas, pero hay que saber qué alimentos, ¿no? Nos van a traer una grasa buena a mi cuerpo. Consumir frutos secos en vez de repente de comprarme un chocolate. Si quiero comer un chocolate, bueno, un puñado de almendras, un puñado de maní, un puñado de pecanas, ¿no? Me va a traer los mismos efectos psicológicos, y me va a quitar esa sensación que tengo, pero los frutos secos son grasas buenas. Tratar de consumir mayor cantidad de aceitunas. A veces no nos gusta la aceituna, ni la miramos en el desayuno, pero la aceituna tiene un ácido graso esencial, ¿no? Que ayuda inclusive a que el cuerpo se desinflame, ¿no? Por el exceso de consumo de carbohidratos hace que se inflame, las grasas buenas hacen que éstas se desinflamen. Entonces hay que aprender a comer un poco de aceitunas, el aceite de oliva, hay que tratar que sea parte ya de nuestra cultura, ¿no? No que sean de culturas de otros países, sino que sea parte de nuestra cultura, empezar a consumir pues alimentos que sean ricos en grasas, saludables, ¿ya? Saludables. Y dejar de comer pues las frituras, de repente comer unas papas fritas que sean muy, muy esporádicas, o los pollos fritos, ¿no? Las hamburguesitas por ahí, o por ahí de repente los bocaditos. Hay algunas personas que nos encanta comer los bocaditos, ¿no? Que ya alfajorcitos, que ya como esto, que una galletita. Entonces hay que tratar de evitar y de consumir ya alimentos que me genere algo positivo a mi cuerpo, no cosas negativas a mi cuerpo. Fiorella, muchísimas gracias. Tus recomendaciones, muchos lo van a aplicar porque la salud es tan importante y para cuidar nuestra salud es necesario una alimentación saludable. No, a ti, Rosita, por la invitación, de verdad, y un saludo de todo corazón. Yo sé que en diciembre se festeja el Día del Minero. Sí, Y desde aquí, un abrazo fuerte. Muchas gracias por su trabajo que realizan. Cuando quieran ustedes compartir algo conmigo, cuando encantadísima de volver quizás a conversar contigo con otros temas. La nutrición es tan amplia que de verdad nos quedaría corto de conversarlo. Gracias a ustedes, gracias a tu canal, muchos éxitos y felicidades. Si te gustó este video, dale like, suscríbete en mi canal, sígueme en mis redes sociales y no te olvides de comentar en los videos. Nos vemos en el próximo video.